los pocos pasajes que acabamos de mostrar, hemos querido mostrar, valga la redundancia, las inconsistencias lógicas del discurso del filósofo estadounidense, los hechos que reclaman un análisis diferente al suyo, los lados de Warhol que no saca a la luz, las trampas ideológicas que les tienen a sus lectores. A la puesta en evidencia de una de esas trampas dedicaremos los últimos párrafos de este material. Se trata del cambio de criterio interpretativo con el que, en independencia de su conveniencia ideológica, Danto analiza las obras particulares de Warhol. Como ya sabemos, el segundo Danto, el posterior a la muerte de Warhol, que ve en este ya no solo un filósofo del arte, sino y sobre todo un ícono y un ensalzador de los Estados Unidos, ese Danto establece una relación bastante simple y directa entre el contenido de ciertas obras de Warhol y las supuestas motivaciones políticas de este último para hacerlas. Así el hecho de que Warhol haga obras sobre la botella Coca-Cola, las latas de sopa, Campbell, Marilyn Monroe, Elvis Presley, entraña, en opinión de Danto, una exaltación de los valores de su nación, la celebración sacramental de su realidad terrenal, la transmutación en arte de lo que a todo el mundo les gusta, por supuesto también a Andy, según el criterio de arte. Pero Warhol no solo trabaja en sus obras este tipo de temas, también las sillas eléctricas, los accidentes de tránsito, las armas de fuego, Che Guevara, la hoz y el martillo, Mao Zedong. Si Andy pinta Coca-Cola porque le gustan, igual le gustará la silla eléctrica. Si con el rostro de Elvis se elogia el modo de vida americano, ¿cuál modo de vida se elogia al reproducir el rostro de Che Guevara? Para no ceder en la lectura ideologizada que hace del Warhol, que realiza cuadros de la Coca-Cola, de la Campbell o de la Marilyn, Danto prefiere cambiar el criterio de evaluación cuando se trata de estas otras obras. A fin de poner al resguardo de ideología, torce la metodología. Así podemos encontrar en Danto por lo menos otras tres maneras diferentes de evaluar las motivaciones que llevan a Warhol a hacer sus obras. En particular, un giro interpretativo de 180 grados se produce cuando Danto evalúa el porqué de los cuadros de Mao y los de la hoz y el martillo. Si con las Coca-Colas se busca politizar, elogiando el modo de vida norteamericano, con Mao se pretende despolitizar, convirtiendo al símbolo en algo meramente decorativo. Veamos a Danto, escuchemos lo que dice, cito: lo que Warhol había logrado hacer era desintoxicar una de las imágenes políticas más aterradoras de la época, hasta que él se apropió de la cara de Mao. Colgar un retrato del presidente chino no era una mera proclama política, era una declaración de fe. Ninguna institución estadounidense se habría arriesgado a ser sospechosa de subversión por colgar un retrato del líder radical más poderoso de China. Sería como colgar un retrato de Karl Marx o de Joseph Stalin. Warhol logró transformar esta imagen imponente en algo decorativo. Cualquiera podría colgar un Mao o 10 sin miedo a ofender a nadie, sin insinuar que defendía ideas peligrosas o revolucionarias. Fin de la cita. Lo mismo afirma Danto sobre los cuadros de Andy que recreaban uno de los principales símbolos soviéticos, la hoz y el martillo, otra imagen desintoxicada por Warhol. Solo que en este caso Danto va más lejos al concederle a Warhol poco menos que una visión profética sobre la próxima caída del socialismo en Europa. Dice Danto: nadie aportó a Andy la idea de pintar un símbolo universal odiado y temido. Hay que conceder a este el mérito de intuir que el comunismo ya no era algo que debiera suscitar atención. Solo 12 años después, la caída del muro de Berlín puso fin a la Guerra Fría. Fin de la cita.
Solo le faltó a Danto decir que Waco fue una especie de antecesor de Fukuyama y que la hoja y el martillo significaban, como obra de arte, el fin de la historia y el triunfo definitivo del modelo neoliberal. No hemos encontrado en Danto explicaciones al porqué del Che Guevara como tema de Waco, y tampoco sobre sus motivaciones hacia la silla eléctrica, pero sí intenta darle una razón a su interés por los accidentes mortales, así como a la salud de fuego. Sobre los accidentes, nos dice Danto que en verdad lo que buscaba Waco es representar el mundo en que vivían, sí, estoy citando a Danto, en que vivían los estadounidenses encarándolo a un espejo, de modo que el público pudiese verse reflejado. Pero ese orden podía destruirse con los accidentes y sucesos que constituyen nuestras pesadillas, accidentes y peligros imprevistos que se describen en los telediarios y posteriormente, excepto para sus víctimas inmediatas, dan paso a otros horrores que la prensa ilustra con imágenes de cadáveres desgarrados y vidas rotas. Fíjense. De tal forma, los accidentes y las muertes representadas por Waco pierden cualquier posible filo crítico, solo expresan una interrupción meramente casual e incidental de lo que por naturaleza es normal y bueno. Y al referirse a las pistolas y revólveres pintados por Waco y expuestos en la Galería Castelli en 1981, tanto los asocia exclusivamente al episodio vivido por Waco en 1968, cuando sufrió un atentado que estuvo a punto de quitarle la vida. Dice Danto, todo el mundo entiende que Waco pintase el objeto asociado con el episodio más traumático de su vida, pero precisamente por eso, a mi modo de ver, no se corresponde con su visión del mundo. No formaba parte de lo que da sentido a nuestra vida de norteamericanos. Su significado era demasiado privado y autobiográfico para un artista tan público, el loado artista que captaba perfectamente el alma americana. Fin de la cita. A Danto le parece este Waco contradictorio con su supuesta esencia norteamericana. Las pistolas, en su opinión, no son un símbolo de los Estados Unidos, como sí lo son los Coca-Cola y la Campbell. Sin embargo, es difícil encontrarse con un filme norteamericano en que no salga al menos uno. Con toda seguridad podemos decir que el protagonismo en Hollywood de las pistolas y de los revólveres es mucho mayor que el de la Coca-Cola. Si en algún lugar del mundo la pistola es un signo de identidad, ese lugar son los Estados Unidos. Las estadísticas de producción y venta de armas son elocuentes. La propia Constitución estadounidense tiene una segunda enmienda dedicada exclusivamente a refrendar el derecho de poseer y portar armas. La Asociación Nacional de Rifles, dedicada a defender ese derecho, es una de las organizaciones más antiguas y con más poder de los Estados Unidos, y de hecho rige la política oficial del gobierno norteamericano. Todo esto, sin embargo, tanto le ignora. El filósofo norteamericano no oculta su relación idílica con la sociedad en que vive y traslada artificiosamente hacia Waco ese idilio suyo, dejándonos una multidad de imágenes del genial artista. Hasta tal punto llega el compromiso ideológico de Danto con su sistema que ni siquiera concibe la más mínima posibilidad de una disidencia artística. Al respecto llega a decir, sí, nuestro arte y nuestra realidad política están hechos el uno para el otro. Fin de la cita. Nada, que para Danto un arte disidente o crítico en los Estados Unidos o no sería arte o no sería norteamericano. Y para no terminar ahogando a Waco en una de sus sopas, para no negar su arte y su nacionalidad, había que forzarlo a hacer, por vía ideológica, lo que Danto quería ver fuera. Gracias. Ahora continuamos, como ven, con el programa, pero las actividades serán en la Facultad de Artes Visuales que está al frente. ¿Verdad que sí que podría haber alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Ah, sí, Rafael. Bueno, pues sí, por favor.
para no terminar la idea, va a ser en la Facultad de Artes Visuales, aulas 1, 2 y 3, para que sepan orientarse, por favor. Bueno, primero que nada, felicidades por la conferencia. Y es como, para cerrar con las paradojas que se abren, se cierran, es como muy interesante este fin o después de Danto, cómo este tipo de conferencias, este tipo de análisis, qué es lo que estaba pasando con la obra de Alberto Guanarte, pone nuevamente a discutir, ¿no? que categorías como básicas, como la de la relación o relaciones, ¿no? Como la del arte con la imagen, el arte con la imaginación, nos permite volver a pensar la obra de Warhol, que lamentablemente lo hubiera tomado en sus manos, la había quitado de la mesa de discusión, ¿no? Se la había apropiado. Se vuelve a poner sobre la mesa, se puede volver a discutir y ver, por ejemplo, que quizás más que esperar el texto a lo que le contestara, también hay que ver cómo fue evolucionando, ¿no? Precisamente la respuesta de Warhol a través de su propio trabajo. Un trabajo que además se refinó en su crítica al propio objeto artístico, ¿no? El objeto nada más es una provocación, pasa a las instituciones culturales, se relaciona también con otro tipo de dinámicas de la cultura, mostrando sistemáticamente cómo los marcos conceptuales de tanto no estaban hechos para pensar su obra. Nada más, mi felicidad. Gracias. Otra intervención, por favor. Buenos días. Mi nombre es Blanca Gutiérrez, vengo de la UNAM, de la Facultad de Artes y Diseño. Yo también participé en el coloquio sobre Danto y también hice una lectura en el marco de la Guerra Fría, del libro, sobre todo después del fin del arte. Solo quería comentar que efectivamente hay un tinte triunfalista en el discurso de Danto y que en el texto sobre el fin del arte llega a mencionar que la caída del muro de Berlín se debió a que la gente del otro lado del muro vio por la televisión las imágenes de la vida norteamericana y entonces eso constituyó un impulso para lo que se llamó revoluciones de terciopelo. Sobre su conferencia, que agradezco, quería comentar algo que a mí me parece importante, que es el hecho de que, si bien en términos generales yo podría estar de acuerdo con el planteamiento que usted hace, hay un elemento que me parece fundamental en el discurso de Danto, y es el hecho de haber muy tempranamente, en 1964, elaborado las bases de una narrativa para el arte contemporáneo a partir precisamente de estas manifestaciones del arte pop. No es solo el arte pop, también horizontalmente en Estados Unidos es el minimal y después vendrá el conceptual, y en Alemania está Joseph Beuys. Es decir, en el momento en que Danto elabora o pone las bases con este texto sobre el mundo del arte de lo que será después su narrativa, están ocurriendo una serie de cambios que es necesario, que es preciso legitimar discursivamente, porque representan la caída, el total desdibujamiento de las bellas artes. Entonces me parece que lo que realmente es importante del discurso de Danto es también plantear la pregunta por qué una caja de brillo puede ser considerada arte en la sociedad contemporánea. Y creo que lo que usted llama filosofía en términos generales, más bien es la tentativa de elaborar efectivamente una narrativa que supone conocimiento de historia del arte, de estética y, por supuesto, un interés muy claro en declarar que quien va a ganar la Guerra Fría y quien después ya la ganó son los Estados Unidos, cosa que por otro lado es cierta, creo, ¿no? Pero bueno, en fin, eso quería comentar. Muchas gracias.
yo quisiera preguntarle si no hay una especie como de también error de considerar paradigmático el caso de la Brillo Box, porque recuerdo uno de sus textos hacía una equiparación entre la Brillo Box y la pregunta de por qué este caso había sido considerado tan importante si Duchamp había hecho varios años antes o análogamente o presentado objetos cotidianos que en realidad tenían una especie como de cierto valor artístico semejante al de la Brillo Box, pero quería preguntarle si en este caso, para evitar ese error paradigmático de interpretación, quería preguntarle si nos podría aclarar la relación entre belleza interior y belleza exterior que explica el abuso de la belleza, para no hacer como esta equiparación entre Brillo Box y Ready-Mates de Duchamp. O sea, si hay una como equiparación o relación, o hay, ¿qué nos hace ser distintos cuando parecen ambos ser indiscernibles? Bueno, ambos grupos de objetos. Sí, bueno, muy rápido. Yo creo que sí. Yo creo que los Ready-Mates de Marcel Duchamp, 50 años antes, tenemos, por ejemplo, la Fuente de 1917, pues evidentemente hablaba ya de la posibilidad de que objetos cotidianos, objetos de la vida, se pudieran convertir en obras de arte. Yo creo que la pregunta filosófica sobre la manera en que un objeto de la cotidianidad puede ser o puede convertirse en obra de arte está más planteado en Duchamp que en Warhol. En Warhol hay cierta reproducción de esto mismo, pero a mi juicio lo importante en Warhol y en el arte pop en general es que los objetos que se convierten en arte no son cualquier objeto de la vida cotidiana, sino son los objetos emblemáticos de la sociedad de consumo, de la sociedad, de la industria cultural, de la sociedad de consumo, sobre todo capitalista o norteamericana en este caso. Ahí está la diferencia. En el caso de Marcel Duchamp podría ser una rueda de bicicleta, un escurridor de botellas, un urinario, pero aquí se trataba de la Coca-Cola, de Marilyn Monroe, de objetos que realmente eran estrellas de la sociedad de consumo y que nos está hablando de una nueva narrativa o de una nueva etapa en donde ya no solo es lo cotidiano convertido en arte, sino el papel de lo simbólico, el papel de lo simbólico en la cultura. Es decir, esas mismas preguntas filosóficas que en alguna medida se está realizando por esos mismos tipos, un Baudrillard o ¿cómo se llama?, de la sociedad del espectáculo, un Louis de Bourg, etc., yo creo que están reflejadas en el arte pop y particularmente en el arte de Warhol. A mí me parece que por ahí va la diferencia. Bueno, muchísimas gracias.